Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales complejos y dinámicos, pero siempre con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Tenemos que referirnos a las cuatro potencias del mundo de hoy y ver cómo se mueven en el escenario internacional. Decíamos que más que países y estados hoy en día se ha convertido con la globalidad en un inmenso tablón de ajedrez, donde las piezas se mueven de acuerdo a las grandes potencias, los reyes y las reinas custodiados por los alfiles, el movimiento de los peones y los caballos, significan el potencial inmenso que hay sobre todo de los chinos, de los rusos, de los estadounidenses y la Unión Europea, que son 27 países. Al margen está el tercer mundo que trata de resurgir y tener una importancia en el cuadro internacional y en ese ajedrez mover sus piezas también. Afortunadamente ahora en estas guerras de Ucrania y Rusia y la guerra en el Medio Oriente, América Latina está al margen y tenemos que ser neutrales, ayudar a la paz, a la conversación entre las partes y a la negociación. Por eso estamos viendo de cerca lo que ha pasado en el caso de China, porque el presidente de China, Xi Jinping, llamó al líder del partido de la oposición de Taiwán, que está plenamente consciente de que en el futuro los dos pueblos pueden unirse en una sola realidad. Recordemos que China, inmensa en su territorio, en su población, quiere también tener a Taiwán, que es una isla independiente y soberana desde la época de la ruptura entre los comunistas de Mao Zedong y los de Chiang Kai-shek nacionalistas. Rompieron por evitar el comunismo en esa isla, pero es una isla con un gran desarrollo, sobre todo en tecnologías de punta y particularmente muy buena relación con Francia y con Europa y con los Estados Unidos. Pero es parte del devenir de la historia y de las confrontaciones en donde los pueblos siguen en guerra y en conflicto. Ojalá y tenga soluciones por la paz. Y es lo que los chinos han aprendido con el tiempo, a ir por la vía de la paz, de la negociación y el diálogo y evitar la confrontación, como ha hecho Rusia con Ucrania o Estados Unidos en el caso de Irán. Los chinos van en otro camino de la economía, de la pluralidad y en una democracia que se va perfeccionando dentro del Partido Comunista después de Xi Jinping, que ha tomado el poder, en la misma línea que no es la de Mao, que era un comunismo ateo, visión de la Unión Soviética de la época. En cambio, con Xi Jinping hemos visto que ha profundizado todas las reformas que emprendió Deng Xiaoping, que fue el primer rebelde que tomó el poder en China frente a Mao Zedong, y ha abierto el camino hacia el pluralismo, la economía de mercado, la inversión internacional, y es el camino que debemos seguir. No sea exclusivo de una clase política o de una clase social o de un sistema ideológico, sino que haya la pluralidad. Ojalá que en el caso de Taiwán se resuelva pacíficamente, como lo ha anunciado la prensa internacional. El presidente de China, Xi Jinping, le dijo a la líder de la oposición de Taiwán que está plenamente convencido de que en el futuro los pueblos chino y taiwanés estarán unidos. Chen Liun, la primera presidenta del partido Kuomintang que visita China continental en los últimos 10 años, abogó ante su anfitrión en Pekín por unas relaciones más tranquilas para evitar la guerra. China considera a la isla de régimen democrático como parte de su territorio e incluso no descarta recurrir a la fuerza para retomarla. Pekín intensificó su presión militar y diplomática sobre Taiwán desde 2016, cuando llegó al poder el Partido Democrático Progresista, que considera la isla como una nación soberana. La tendencia general hacia el gran renacimiento de la nación china no cambiará. La tendencia general de que los compatriotas de ambos lados del estrecho se acerquen, tejan lazos y se unan no cambiará. Es una parte inevitable de la historia. Estoy plenamente convencido de ello. En una rueda de prensa tras su reunión, Chen se hizo eco de la postura del dirigente chino. No obstante, la política había afirmado previamente a Xi que ambas partes deberían superar la confrontación política. El único fundamento político para los intercambios y el diálogo a través del estrecho es defender el consenso de 1992 y oponerse a la independencia de Taiwán. La visita de Chen a China está generando debate en Taiwán, cuyo presidente Lai Ching-te es calificado por Pekín como un separatista. La dirigente es acusada regularmente por sus críticos de tener posturas demasiado favorables a China continental. Precisamente ayer en el Universal, el periódico nacional nuestro de todo el país, el Universal, escribíamos sobre la necesidad de la diplomacia en esos tiempos de conflicto y de guerra. Si usted tiene interés en esos artículos cada semana, nos escriben a Brújula Internacional o a jcpineda01@gmail.com para hacerles llegar nuestras opiniones y también recibir sus criterios. Decíamos en ese artículo que es tiempo de la diplomacia, que Washington en este momento con el presidente Trump está abriendo frentes de guerra innecesarias para los Estados Unidos con consecuencias internas y en la economía de Estados Unidos muy perjudiciales. Y la necesidad del diálogo y la negociación, como lo plantea el presidente de China, que en estos momentos está en Taiwán con un conflicto que tienen histórico, pero buscando el camino de la paz. Lo mismo los iraníes y los
judíos, Israel, como también los países árabes, tienen que encontrar caminos para la negociación con estados independientes y soberanos, pero en cooperación. Precisamente sobre eso hacía el editorial de hoy, pero en otra perspectiva. Es la llegada de Artemis II a la Tierra después de haber estado en la Luna. Ahí hay una reflexión muy interesante. El overview que llaman los norteamericanos, el efecto overview, es decir, ver a la Tierra tan lejos y tan frágil. Una pequeña bola azul rodeada de agua por todas partes, donde los conflictos y las guerras no tienen explicación. O lo que llaman también los franceses, hoy veía en la prensa francesa, la conscience de l'être, la conciencia del ser. Es decir, el ser humano es tan pequeño, es tan finito, el mundo es tan infinito, los astros, los planetas. Y cuando veían la Tierra había esa reflexión. Ojalá que allí los hombres no se pelearan, no discutieran, no rompieran, no acabaran con sus vidas, como está ocurriendo en el Medio Oriente, donde los padres son los que entierran a sus hijos y no los hijos entierran a los padres. Y así como en China se llegan a negociaciones con Taiwán, que Irán negocie con Israel, igualmente con Rusia, con Estados Unidos, y tengamos un mundo en paz. Lo decía el Papa en el Angelus el domingo y sobre todo en la bendición Urbi et Orbis para la ciudad y el mundo, que el mundo en la paz es la única vía que tenemos porque no hay opción. Una guerra nuclear sería el fin de la humanidad y seríamos el único animal en la Tierra que desaparece por nuestras propias armas. De ahí la importancia de pensar, de reflexionar y sobre todo ahora que regresó Artemis II, que por cierto recordamos que Artemis se llama la misión porque la primera misión fue Apolo, que llevó al hombre a la Luna, pero ahora vimos la cara oculta de la Luna, la primera vez que la humanidad la ve, y el viaje más largo que hemos hecho los hombres hacia el sistema planetario, y además, de ahora en adelante, en pocos años, a lo mejor los nietos nuestros podrán viajar a la Luna, y allí está una estación espacial que pueda llevarlos a Marte y a otros lugares, porque el mundo se hace pequeño cuando hay voluntad de cooperar y no de confrontación. Si la guerra sigue, nada de esto ocurrirá. En cambio, en paz podemos avanzar. Por eso la reflexión de hoy sobre Artemis II y el regreso a la Tierra después de estar en la Luna. La humanidad vive un éxito extraordinario con el regreso a la Luna de Artemis II, que marca una nueva etapa en la conquista espacial. La exploración lunar no es un evento aislado, sino una carrera con relevos históricos y donde las grandes potencias han tenido un interés permanente. El programa Apolo de 1961 a 1962, liderado por la NASA en Estados Unidos, logró que 12 hombres caminaran sobre la Luna. La misión de Apolo 11 en 1969 fue el hito internacional con Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Pero un silencio de 50 años desde el Apolo 17 en diciembre de 1972, ningún ser humano había regresado a la órbita lunar hasta hoy. Precisamente se llama Artemis en honor a las hermanas gemelas de Apolo en la mitología griega, que buscaba no solo visitar, sino establecer una presencia sostenible. Artemis 1 en 2022 probó la nave Orión sin tripulación y ahora Artemis 2, 2026, marca el regreso del ser humano a la Luna. Fue la distancia récord, la tripulación alcanzó una distancia de 406.771 kilómetros desde la Tierra, superando el récord de Apolo 13, que fue 400.171 kilómetros, y se convirtió en los humanos que más lejos han viajado en el espacio profundo. Además, por primera vez, una misión lunar incluye a una mujer, Christina Koch, un astronauta afroamericano, Victor Glover, y una astronauta canadiense, Jenny Hansen, junto al comandante Ray Wiseman. La nave Orion Integrity realizó un trayecto de retorno libre rodeando la cara oculta de la Luna sin entrar en órbita completa, utilizando la gravedad lunar para impulsar la vuelta a la casa. Para entender la magnitud del viaje se deben considerar estas cifras. La velocidad de reentrada al regresar a la atmósfera es de aproximadamente 40.000 kilómetros hora, enfrentando temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados. La misión duró 10 días. La nave sobrevoló superficie lunar en una altitud de 6.500 kilómetros. Ha permitido perfeccionar los sistemas para mantener a los humanos vivos en el espacio lejano, fuera de la protección del campo magnético terrestre. El escudo de la cápsula Orión es el más avanzado jamás construido, diseñado para disipar el calor extremo de una reentrada desde velocidades lunares. La Luna se establece como el campo de entrenamiento porque la tecnología probada en Artemis II, comunicación, láser, propulsión y protección contra la radiación, es esencial para el futuro viaje tripulado hacia Marte. La observación directa de la cara oculta y el estudio de los dispositivos del hielo en los polos lunares permitirán en futuras misiones extraer agua para generar oxígeno y combustible y hacer posible la vida del ser humano en ese planeta. La misión Artemis II representa el clímax de la cooperación internacional y la innovación técnica del siglo XXI. Al superar el récord de distancia establecida en 1970, los seres humanos no solo han vuelto a la Luna, sino que han demostrado que poseen la tecnología necesaria para poder poblar el cosmos.